El Consejo Nacional Electoral guarda silencio ante cuestionamientos por la demora de ingreso de datos de la consulta popular y de autoridades de algunas ciudades. Terminó la era del Partido Social Cristiano en la alcaldía de Guayaquil. El alcalde electo Aquiles Álvarez y la prefecta Marcela Aguiñaga realizaron una caravana de triunfo por la ciudad. Con más del 90% de votos escrutados, 3 candidatos promocionados por el correísmo llegarían al Consejo de Participación Ciudadana. Les faltaría 1 para ser mayoría. Una extensión de la póliza de seguro permitirá que el Metro de Quito vuelva a operar a prueba hasta que se contrate una nueva cobertura. Saludos amigos y bienvenidos a Televistazo. Empezamos con noticias relacionadas con las elecciones de ayer. Elecciones 2023. El gobierno nacional ve con sospecha el procesamiento de datos del referendo. Hasta el momento, el no gana en las 8 preguntas. Pero en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas no se refleja el resultado. Se registran porcentajes bajos. Las autoridades electorales no han respondido a los cuestionamientos del régimen. Nos informa enseguida Jacqueline Rodas. La mañana de este lunes, el presidente de la República llamó tremenda anormalidad a la falta de datos sobre el referendo en las provincias con más votantes. Sobre el mediodía, Guayas y Manabí tenían pendiente el ingreso de casi todas las actas de escrutinio, mientras en Pichincha las 4 primeras preguntas no llegaban ni al 50% y las otras 4 se acercaban a 0. En la tarde, la Secretaría General de Comunicación indicó, además de resultar inexplicable, esta situación genera incertidumbre y confusión en la ciudadanía. El gobierno nacional se mantendrá atento al proceso electoral, defendiendo siempre la voluntad popular expresada en las urnas. Entonces, los votos de Pichincha ingresaron rápidamente, ya se acercan al 100%. En esta provincia ganó el sí en las preguntas 1 y 3 sobre la extradición y la reducción de asambleístas, pero en las otras 6 gana el no. Sin embargo, en Guayas, hasta el cierre de este reportaje sigue el retraso. Solo avanzó la primera donde gana el sí y se espera el resultado de la segunda. Mientras en Manabí concluyen las 3 primeras y gana el no. Siguen pendientes las demás. El analista electoral Esteban Ron hace un llamado a la paciencia. Yo creo que lo responsable en este momento, Jacqueline, es esperar a cuando al menos dentro de las provincias con mayor densidad votacional vayamos teniendo resultados. Veamos y creo que los resultados irán asentando este tema y yo creo que lo prudente en este caso, si es que se podría decir que gana el no, es la aceptación inmediata de resultados. El Consejo Nacional Electoral no ha respondido a los cuestionamientos del gobierno. Y mientras se superan estos retrasos, ya se consolida el resultado de la primera pregunta que a nivel nacional ya llega al 93.18% de votos escrutados. Se consultó, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional? El 48.5% respondió sí, pero gana el no, con el 51.5%. Con una caravana motorizada en el suburbio de Guayaquil, los candidatos del correísmo celebraron los resultados de las elecciones de este domingo. William Young con los detalles de esta masiva concentración encabezada por Aquiles Álvarez y Marcela Aguiñaga. El sitio elegido fue el suburbio de Guayaquil. Desde las 2 de la tarde, los simpatizantes de la Revolución Ciudadana se concentraron en esta zona con banderas y pancartas alusivas a esta tienda política. Durante más de 2 horas hubo caos vehicular en esta zona en la que no hubo presencia de agentes municipales de tránsito. Marcela Aguiñaga llegó a esta denominada caravana por el triunfo. Sí, el compromiso es enorme, la responsabilidad es gigantesca. Tenemos tanto que hacer, tenemos tanto que construir juntos, porque esta será la prefectura y la alcaldía del diálogo. Convocaremos a todos, aquí no hay listas exclusivas.
Y aunque dijo que espera un periodo de transición transparente, aclaró que la revisión de los contratos de la actual administración de la prefectura no está entre sus tareas inmediatas. Mira, yo no soy ni auditora de la Contraloría ni pesquisa. Eso le corresponde a las autoridades de control. Aunque la convocatoria fue para las 2 de la tarde, Aquiles Álvarez llegó casi 3 horas después. En ese momento hubo empujones, gritos y caídas. No dio declaraciones. Subió a un vehículo, saludó a sus seguidores y candidatos para luego iniciar esta caravana por el sur y centro de la ciudad, la primera como alcalde electo del puerto principal. Y enseguida revisamos los resultados oficiales de las provincias de Pichincha y Guayas. Juan Carlos Esprúa tiene las cifras. Juan Carlos. Sí, Alfonso, siendo las 19:07, vamos a revisar los resultados oficiales que arroja el Consejo Nacional Electoral. La tendencia no ha variado, se ha mantenido con varios candidatos para distintas dignidades. ¿Qué pasa con la alcaldía de Quito? Ya ha escrutado el 99.83%, casi el 100% de votos escrutados en la ciudad capital. Pavel Muñoz tiene el 25.21% de votos, lleva la delantera y así se ha mantenido en la madrugada de este lunes. Jorge Yunda con el 22.2%. Voy a reiterar estos datos de la votación para la alcaldía de Quito. Pavel Muñoz de la Revolución Ciudadana, 25.21%, seguido de Jorge Yunda con el 22.2%, escrutado el 99.83% de los votos para esta dignidad de la alcaldía de Quito, en la que lleva la delantera Pavel Muñoz. ¿Qué pasa con la prefectura? La tendencia sigue exactamente igual como cuando comenzó el proceso de escrutinio, que por cierto a esta hora vaya de más del 99.55%. Paola Pavón, también de la Revolución Ciudadana del Correísmo, tiene el 27.98%, mientras que Guillermo Churuchumbi de Pachacutic tiene el 25.55%. Vemos que Paola Pavón sigue arriba, sigue adelante y así se ha mantenido en las últimas horas tras el proceso de escrutinio con la jornada electoral de este domingo 5 de febrero. Vamos ahora a revisar qué pasa con la alcaldía de Guayaquil, obviamente actualizando los datos que registra el Consejo Nacional Electoral. En este caso ya está escrutado el 94.11%. Aquiles Álvarez tiene el 39.74% de votos válidos. Él es el aspirante a la alcaldía de Guayaquil por la Revolución Ciudadana, mientras que Cintia Viteri del Partido Social Cristiano tiene el 30.34%. Aquí también la tendencia se ha mantenido para la alcaldía de Guayaquil, que es favorable en este caso la votación para Aquiles Álvarez. Ahora vamos a revisar nuevamente los datos para la prefectura de la provincia del Guayas, con el 93.63% de votos escrutados hasta el momento. Marcela Guiñaga tiene el 34.36%, también de la Revolución Ciudadana, y Susana González del Social Cristianismo tiene el 25.54%. Son los resultados que hasta el momento tenemos, con el 93.63% escrutado. Reitero, Alfonso, televidentes, para la prefectura del Guayas. Seguimos con más información en torno a este proceso electoral. Y a lo largo de este noticiero tendremos otros datos de otras provincias y de otros lugares de los resultados de las elecciones de ayer. Tras los resultados oficiales, las candidatas del Partido Social Cristiano a la reelección, Cintia Viteri y Susana González, se pronunciaron luego de la derrota electoral que el correísmo les infringió. En horas de la tarde, el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, también se pronunció en un video aceptando la derrota de su partido en su principal bastión, la provincia del Guayas. Casi se cumplieron 20 horas de silencio, silencio oficial, silencio que decía más que cualquier discurso, y que había comenzado la tarde de ayer en el Centro de Convenciones de Guayaquil y que se rompió al mediodía. Y es que no había pasado cualquier cosa. Es una hegemonía de 31 años la que se ha roto con un resultado electoral que en el Partido Social Cristiano nunca estuvo previsto. Indicadores que calificaban positivamente la gestión de Cintia Viteri les daba optimismo, confianza. Por eso quizás la derrota los había dejado sin voz.
se les había comido la lengua. Pero es que no solo era la alcaldesa Cynthia Viteri quien no se pronunciaba, el líder histórico del partido tampoco lo había hecho. Lo hicieron no con ruedas de prensa, sino por las redes sociales. Quiero también felicitar al señor Aquiles Álvarez, es el nuevo alcalde de la ciudad de Guayaquil, ganó las elecciones y le deseo todo el bien del mundo. Solo me resta desearle los mejores 4 años que pueda tener Guayaquil desde su alcaldía. Hágalo bien, esta ciudad se lo merece. Lo último que se supo de Susana González, la prefecta de Guayas que buscaba la reelección, eran estas historias que subió a sus redes sociales apenas terminada la jornada electoral. Ella también emitió un comunicado en el que felicitó a Marcela Aguiñaga por su triunfo electoral y a la vez le deseó éxito en su gestión de los próximos años por el bien de todos los que amamos nuestra provincia. El líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, se hizo esperar aún más. Análisis y felicitación en un video que circuló por medios digitales. Los que se postularon para no ganar, sino para hacer daño, cometieron una gran equivocación, pues acabaron entregando la ciudad y la provincia a quienes odian irracionalmente, considerando que son sus enemigos en vez de sus adversarios, y más aún, los convirtieron en víctimas. Como corresponden, democrática y caballerosamente aceptamos el triunfo legítimo de Aquiles Álvarez como alcalde de Guayaquil y de Marcela Aguiñaga como prefecta del Guayas. Y le deseamos éxito por el bienestar de nuestra ciudad y nuestra provincia. Sin embargo, recalcó que el Partido Social Cristiano alcanzó 35 alcaldías y 3 prefecturas en estas elecciones seccionales. Consuelo ante la pérdida de su bastión. Al momento, con más del 90% de actas escrutadas de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, ya se muestran a los virtuales vocales. El correísmo lidera la votación. Entre los posibles electos están exfuncionarios públicos. Incluso uno de ellos fue el abogado del expresidente Rafael Correa, como nos informa Freddy Barros. Fueron 45 los candidatos en busca de una vocalía en el Consejo de Participación Ciudadana, pero solo 7 podrán ser electos, 3 de la papeleta de hombres, 3 de las de mujeres y 1 de pueblos y nacionalidades. Hasta las 18 horas, la mayor cantidad de actas escrutadas está en el grupo de mujeres con el 96%, que dan de virtuales ganadoras a Yadira Saltos con el 14.5%, Michelle Calvache 11.6%, seguida de Nicole Bonifaz con 8.5% y Yasmín Enríquez con 8.4%. En el caso de papeleta de hombres, están procesadas el 93.5% de actas. Los resultados los encabeza Augusto Verduga con el 17.2%, le sigue Alan Berbera con el 8.17% y Andrés Fantoni con 8.14%. En el caso de grupos y nacionalidades indígenas, va escrutado el 92% de actas. La virtual ganadora sería Johanna Verde Soto con el 19.3%. Soy Yadira Saltos, trabajé en la transformación de la patria. La hasta ahora mayor votada del grupo de mujeres, Yadira Saltos, es portovejense de 46 años y fue asesora de Andrés Arauz, ex candidato presidencial del correísmo cuando fue ministro de Talento Humano. También ha ocupado otros cargos públicos. En el caso de los hombres, el más votado es Augusto Verduga, ex defensor público, y le sigue Alan Berbera, abogado guayaquileño de Rafael Correa, en el juicio contra el diario El Universo. De resultar ganadores, tendrían, entre otras funciones, la facultad de nombrar a 77 autoridades de control. Se plantea realizar un reconteo de votos para dignidades de alcaldías y prefecturas de la península de Santa Elena, por inconsistencia, dicen, en el registro de actas y sistema del Consejo Nacional Electoral. José Carlos Alvarado está en el Centro de Procesamiento Electoral de esa provincia y nos tiene el reporte. Adelante, José Carlos, te oímos.
¿Qué tal, Alfonso y amigos televidentes? Así es, nos encontramos en el centro de procesamiento aquí en Santa Elena, porque desde la noche de ayer, cuando se dieron los comicios o cuando finalizaron los comicios electorales, se paralizó el procesamiento de las actas. La situación en particular se da con las dignidades de Alcaldía de los Cantones La Libertad, Santa Elena, Salinas, además de la Prefectura. ¿Por qué se ha paralizado? Hemos conversado con miembros del Consejo Nacional Electoral y nos han dicho que ha habido un error en el registro de los votos de ciertas actas que se pasaron al sistema del Consejo Nacional Electoral. Nos han comentado también que algunos de los votos se han otorgado para otros candidatos, es decir, un error en el registro de los votos para los candidatos de estas dignidades. La situación como tal es el pedido que se está dando justamente por parte de algunos de los candidatos que piensan que debe mantenerse o de respetarse justamente lo que ya está escrutado en el sistema, pero otros sí solicitan un reconteo. De hecho, nosotros intentamos conversar con el presidente de la Junta Electoral de aquí de Santa Elena, pero justamente se encuentra solicitando una autorización para bajar los paquetes electorales que se encuentran aquí en este coliseo a las mesas de escrutinio. En los exteriores de este centro de procesamiento hay simpatizantes de algunos de los candidatos que están aquí como veedores. También hay miembros de las Fuerzas Armadas que darán justamente el apoyo cuando se realice el conteo de votos. Es la situación que se está dando justamente acá en la provincia de Santa Elena. Podemos decir que el problema como tal es con las actas de las candidaturas para alcaldías y para la prefectura. Para las concejalías y el resto de papeletas que se dieron justamente en estos comicios no ha habido mayores inconvenientes. De hecho, hay algunas que ya se han escrutado al 100%, pero la situación se mantiene aún con las alcaldías y prefecturas. Es la situación que se está viviendo acá justamente en la provincia de Santa Elena para poder resolver el tema del escrutinio de los votos de estos comicios electorales del 5 de febrero. Nosotros nos mantendremos aquí, pero estamos atentos a novedades que se generen acá en Santa Elena. Alfonso, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, José Carlos, por el informe. El Consejo Electoral levantó su centro de mando y el proceso continúa en las delegaciones provinciales. Sin embargo, la consejera nacional, Elena Nájera, pide a sus compañeros entregar más información sobre el procesamiento. La vocal advierte que hay inconsistencias graves en algunas provincias que obligaron al conteo manual. Patricio Díaz nos informó. En 6 provincias no avanzan los escrutinios de alcaldes y prefectos, a pesar de que el resto del país los tiene sobre el 90%. Santa Elena, Cañar, Loja, Napo, Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe han suspendido temporalmente el procesamiento. La consejera electoral Elena Nájera explica lo que se habría identificado. Se ha procedido a hacer un conteo manual, toda vez que en el sistema, a lo que ingresaban el acta, los votos de un determinado candidato iba hacia otro, que no coincide la información que se da en el acta y luego lo que se procesa. En Loja y Napo, las organizaciones políticas confirmaron inconvenientes en las actas de escrutinio, que tendrían entre ellas en diferente orden los nombres, lo que a la hora del procesamiento generaría las inconsistencias. Estas organizaciones le atribuyen a la impresión. Sí, nos preocupa mucho el sistema del Consejo Nacional Electoral. Según la información que nos han entregado, nos manifiestan que han tenido problemas y se ha bloqueado el sistema justamente para ingreso de actas en la provincia de Napo. Lastimosamente preocupados porque todavía no hay un resultado oficial. Y frente a los problemas, esto ocurrió a poco de la suspensión del procesamiento de resultados durante la madrugada. Para esta mañana, la policía reforzó el resguardo ante la cantidad de personas que llegaron. Y aunque intentamos conseguir la versión de la presidenta del CNE y el resto de consejeros sobre los problemas en las actas en estas provincias, no nos atendieron. Anuncian un pronunciamiento para este martes. Cuenca tiene nuevas autoridades virtuales tras confirmarse casi el 100% de las actas escrutadas por el Consejo Nacional Electoral. Cristian Zamora es el virtual alcalde electo de la ciudad de Cuenca, mientras Juan Cristóbal Lloret sería el prefecto de Azuay. Estefanía Arias habló con ellos tras este triunfo. Adelante.
Hasta anoche los votos estaban peleados, pero este lunes, con los resultados actualizados, Cuenca tiene virtualmente un nuevo alcalde, Cristian Zamora, a quien lo encontramos tomando café muy temprano con su equipo de trabajo. Bueno, yo estoy muy feliz. En primer lugar, quiero agradecerle a toda la ciudadanía cuencana por este altísimo privilegio y honor que me ha dado, y evidentemente también dar una vuelta luego de un proceso electoral donde que hubo mucha mentira y campaña sucia. Creo que perdonamos y olvidamos. Zamora, de 41 años, es del partido Izquierda Democrática. Asegura que gracias al sector rural ganó estas elecciones. Creo que ese es el respaldo que he recibido de manera importantísima en la votación. En los últimos 9 años fue concejal de su ciudad. Fue también secretario de la alcaldía en el periodo 2005-2007, cuando estaba Marcelo Cabrera. Además, es ingeniero industrial y padre de 2 niños, con quienes llegó a votar este domingo. Juan Cristóbal Lloret ganó virtualmente la prefectura de la Azuay, bajo el respaldo del movimiento Revolución Ciudadana. Era asambleísta de la Azuay y renunció para postularse. Las principales provincias del país, Guayas, Pichincha, Azuay, Manabí, digamos, se convierten en nuevos bastiones de la Revolución Ciudadana. Son las provincias que albergan la mayor cantidad de población a nivel nacional. Lloret pasó la noche en el centro de procesamiento electoral vigilando los resultados. Hoy ya este sitio recogía las mesas y sillas tras conocerse el triunfo de estos nuevos funcionarios. La Revolución Ciudadana y Pachacutic se afianzan como las organizaciones políticas predominantes en el ámbito local en el país. En conjunto liderarían más del 50% de las prefecturas provinciales. Francisco Garcés revisó los datos oficiales y nos cuenta. La elección de prefectos en 23 provincias del país marcó el posicionamiento de varias organizaciones políticas. La Revolución Ciudadana, la organización encabezada por el expresidente Rafael Correa, se convertiría en la que mayor cantidad de prefecturas acapara. Es que afianza su poder con 7 prefecturas, las de Imbabura, Pichincha, Santo Domingo, Guayas, Manabí, Azuay y Sucumbíos. Un dato importante de esta configuración es que entre esas están las 3 provincias con mayor población del país. Le sigue Pachacutic, organización política que consiguió las prefecturas de Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Morona Santiago, Napo y Santa Elena. Así mantiene su hegemonía en las 3 provincias centrales del país, con importante influencia indígena, además de 2 provincias amazónicas y una de la costa. El Partido Social Cristiano sufrió un revés al perder la prefectura del Guayas y en esta elección se haría solamente de 3, las de Esmeraldas, Los Ríos y El Oro, mientras que la Izquierda Democrática tendría las prefecturas de Chimborazo y Loja. Una de las organizaciones más golpeadas en los comicios es Creo, partido de gobierno que solo tiene la representación provincial de Cañar, en una alianza con Sociedad Patriótica y Suma. Este último partido también tiene la prefectura de Zamora, mientras que Unidad Popular y Sociedad Patriótica en alianza tendrán la prefectura de Orellana. 2 prefecturas también serán de movimientos locales, la de Pastaza con Alianza Ánimo y la de Carchi con el Movimiento Conservador. Otro de los datos que arroja el proceso es que de los 10 prefectos que buscaron la reelección, 7 lo habrían conseguido según el avance del escrutinio oficial. Guayas es una de las 3 provincias donde el escrutinio de las 8 preguntas del referéndum aún no culmina, pero particularmente es la localidad que esta tarde solo había escrutado la primera pregunta. Esperan culminar el proceso hasta la madrugada de mañana. Diego Cuenca nos explica las novedades. Los digitadores durante la tarde de ese lunes recién habían escrutado más del 85% de la primera pregunta, de 8 que tiene la papeleta de la consulta popular. Por eso en Guayas no hay resultados completos del referéndum. El director de la delegación electoral del CNE
indicó la posibilidad de finalizar este martes. Nosotros ya iniciamos la primera, estamos con la segunda, es decir, los resultados de la primera pregunta ya se terminar hoy entonces. Se está estableciendo y vamos a continuar con el proceso de digitalización de las actas en el transcurso de las horas hasta el amanecer. Es muy probable que hasta el terminar este día culminemos ya con todas las preguntas del referéndum. Mientras tanto, los delegados políticos esperaban que a las 3 de la tarde inicie el recuento de votos por 487 actas que presentaban novedades para la alcaldía de Guayaquil, pero lo postergaron para las 8 de la noche. Es muy probable que se empiece a contar con la alcaldía de Guayaquil con 80 mesas y adicional a eso estaremos contando otras alcaldías con 50 mesas más y 20 mesas estarán contando el referéndum y luego el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y siguen ingresando decenas de camiones con papeletas y urnas para el escrutinio, que avanza más del 93% para las dignidades de alcaldías, concejales, prefectura, juntas parroquiales de la provincia del Guayas. Hasta el cierre de este informe, la Junta Electoral no ha recibido ninguna impugnación por actas con inconsistencias denunciadas por los delegados políticos. Y es momento de seguir revisando cómo va el proceso de escrutinio para alcaldías y prefecturas de varias jurisdicciones del Ecuador. En este caso vamos a revisar la alcaldía de Cuenca, que ya está escrutado el 100% de votos en esa ciudad. Cristian Zamora lleva la delantera con el 18.54%, mientras que Pedro Palacios, el todavía alcalde de Cuenca, tiene el 17.51%, el 100% escrutado para la alcaldía de Cuenca. ¿Qué pasa con la prefectura de la provincia de la Suay? Juan Lloret tiene el 20.27%, Juan Cristóbal Lloret, representante o candidato de la Revolución Ciudadana, mientras que Hugo Cabrera tiene el 19.66%, escrutado el 99.55%, reitero, para la prefectura de Azuay. Vamos a seguir revisando los datos del Consejo Nacional Electoral ahora para la alcaldía de Machala. Darío Macas tiene el 40.78%, está muy por arriba de Carlos Rodríguez, quien tiene el 26.03%, esto con el 99.85% de votos escrutados hasta el momento, según datos del Consejo Nacional Electoral. Vamos a revisar qué pasa con la prefectura de la provincia del Oro. Clemente Bravo tiene el 59.54%, mientras que Carlos Zambrano tiene el 15.12%, una diferencia bastante marcada, tomando en cuenta que Clemente Bravo ya bordea el 60% de los votos, esto con el 99.76% de votos escrutados, reiteramos, para la prefectura de la provincia del Oro, según los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral. Seguimos. En Manabí el procesamiento de resultados se cumple en Ciudad Alfaro con un 50% ya ingresado al sistema del Consejo Electoral. Mientras lo más llamativo es lo sucedido para la alcaldía de Puerto López, donde el candidato Omar Menéndez fue asesinado y la tienda política presentó un reemplazo en la lista, pero esta aún no está oficializada. Esta tarde en Puerto López, sur de Manabí, se realizó el sepelio de Omar Menéndez, el candidato a alcalde que fue asesinado a horas de darse las elecciones. También estuvieron el HUMO, la Unidad de Mantenimiento del Orden Público y el Grupo de Operaciones Especiales dando seguridad a los ciudadanos que asistieron a este evento lamentable. Ya con resultados de los comicios y tras haberse procesado las 57 actas de ese cantón, la lista que patrocinó a Menéndez captó el 46% de la voluntad popular, con 6.630 votos. Pero su reemplazo en la lista, Verónica Lucas Marcillo, aún no está oficializada, ya que la Junta Electoral de Manabí debe calificar su candidatura poniéndola a consideración de las otras organizaciones políticas que también inscribieron postulantes para la misma dignidad. La Junta Provincial aprobó el inicio de ese trámite y en el transcurso yo creería que no más de 4 o 5 días vamos a tener ya la resolución de calificación de candidaturas en todo caso. Hasta ahora no se confirma la fecha para que esto ocurra, pues la sesión de escrutinio que comenzó el domingo se mantiene en Ciudad Alfaro de Montecristi, hasta donde ya se llevaron los kits electorales que se usaron en Manabí. Mientras el conteo avanza, el correísmo se mantiene como virtual ganador de la prefectura y de algunas alcaldías. Vamos a estar disputando
10 alcaldías o más. A nivel de toda la provincia, los datos ingresados en el sistema del Consejo Nacional Electoral bordean un 50% de los resultados de Manabí. Más de 500 personas fueron detenidas durante esta jornada de elecciones en el país, según informó el Ministerio del Interior. Entre las novedades se capturó a un candidato a una junta parroquial en Sucumbíos que estaba sentenciado por asesinato. José Carlos Alvarado con información. Los comicios seccionales de este 5 de febrero trajeron novedades para los más de 52,000 miembros de la Policía Nacional. Durante esta jornada, 560 personas fueron detenidas en el país por tener en su contra boletas de apremio, de captura y de auxilio según el Ministerio del Interior. Juan Zapata, titular de esta cartera de Estado, indicó que varios de estos documentos tenían que ver con delitos como asesinato y más. Incluso reporta que uno de estos capturados es César Yumbo, candidato a vocal por la Junta Parroquial de Sanzahuari, Cantón Putumayo, en la provincia de Sucumbíos. El sujeto fue aprehendido por el delito de asesinato cuando se disponía a votar. Ahí nos llama a una reflexión, cómo es que califican candidatos teniendo inclusive boletas de detención por asesinato, que no es un delito menor. Un ciudadano tiene que gozar de todos sus derechos para poder participar, pero una persona que está siendo obviamente buscada o requerida por la justicia, pues yo creo que ahí el CNE debe haber tomado en cuenta esta situación, ¿no? Tanto Quito como Guayaquil fueron las ciudades en donde hubo más detenidos. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura también emitió citaciones por procesos judiciales en materia de niñez y adolescencia, familia, inquilinato civil y laboral. Fueron más de 2.500 solo en Pichincha, según Juan Carlos Vilema, director de gestión procesal de la institución. Demandas por fijación de pensiones alimenticias, demandas por régimen de visitas, incidentes de aumento, de rebaja. Específicamente, esa es la gran mayoría de citaciones realizadas. Las citaciones fueron conformadas como parte de un plan piloto que esperan extender a otras provincias del país y a futuros comicios electorales. Y tras el cierre de las votaciones en algunos cantones de Guayas, también se registraron incidentes durante el escrutinio de las papeletas. Melin Ochoa recorrió algunos de estos recintos electorales y en uno de ellos se detuvo a 2 personas que intentaron quemar las papeletas de votación. Además, un alcalde también resultó herido. En este recinto electoral de Palestina, decenas de ciudadanos irrumpieron en la unidad educativa donde denunciaron un supuesto fraude. En las imágenes que circulan en redes sociales se puede ver cómo las personas corrían dentro y fuera del plantel. Hubo enfrentamiento entre simpatizantes de distintos partidos políticos. Afuera habían disparos, asustadas los que estaban adentro, mujeres, por medio del gas lacrimógeno que accionaban los miembros uniformados y chicas tiradas al piso. En este recinto electoral, el más grande de Palestina, se suspendió el proceso de conteo de votos. Aproximadamente 100 personas intentaron ingresar al recinto electoral. El momento que se suspendió el conteo de votos, todo el kit electoral se puso a buen recaudo hacia la ciudad de Guayaquil. ¿Quién trasladó a Guayaquil todo eso? Las Fuerzas Armadas, también con escolta de contingente policial. También llegamos a la población de Santa Lucía. Según el informe policial, varios sujetos ingresaron de forma irregular a este recinto. Ya adentro intentaron quemar urnas electorales. En ese contexto llegó el alcalde de este cantón, quien resultó herido. Según la policía, durante la noche del domingo, además de Palestina y Santa Lucía, también se registraron incidentes en Juján, El Triunfo y El Empalme. En el distrito del Empalme, que unas 500 personas aproximadamente simpatizantes aparentemente de una lista de un candidato, estos intentaron ingresar por la fuerza y causar desmanes al interior del recinto electoral. En Juján, por ejemplo, se observa a personas alejarse de la junta receptora del voto y a militares intentando controlar la situación. La policía intervino. Existen 2 personas detenidas en el cantón Juján. Estas personas habían ingresado a un recinto electoral y habían tratado de romper unas papeletas de votación en el punto. Los agentes aclaran que pese a los disturbios en los 5 cantones de la provincia del Guayas, no se registraron heridos de gravedad ni destrucción al material electoral.
Continúa el proceso de escrutinio y nosotros aquí en Televistazo Estelar seguimos actualizando la información del Consejo Nacional Electoral. Vamos a ver ahora qué pasa con la alcaldía para Portoviejo, la capital de Manabí. Javier Pincay tiene el 27.79%, mientras que José Mendoza tiene el 21.56%, es decir, Javier Pincay lleva la delantera, esto con el 99.74% de votos escrutados para Portoviejo. ¿Qué pasa con la prefectura de Manabí? Iría a la reelección, sería reelecto Leonardo Orlando con el 42.81%. Él es el candidato de la Revolución Ciudadana, mientras que Agustín Casanova tiene el 32.87%. Para la prefectura de Manabí está escrutado el 98.79% de votos. Vamos ahora hasta el norte del país, a la provincia de Esmeraldas. Pero primero vamos a revisar qué pasa para la alcaldía de la ciudad, de la cabecera cantonal. Vico Villasís tiene el 29.49%, él es representante candidato de la Revolución Ciudadana, y Frickson Erazo del partido de gobierno el 26.19%. En la ciudad de Esmeraldas está escrutado hasta el momento el 98.65% de votos. Para la prefectura lleva la delantera Roberta Zambrano con el 51.44%. Ella es la candidata del Partido Social Cristiano, mientras que el aspirante de la Revolución Ciudadana, Janet Bustos, tiene el 24.84%. Para la prefectura de esa provincia está escrutado el 93.71% hasta el momento, según la información oficial del Consejo Nacional Electoral. Es momento de una nueva pausa y al volver más noticias aquí en Televistazo. Hay más noticias para ustedes. La vocalía de Richard Gómez en representación de los trabajadores dentro del Consejo Directivo del IES no ha dejado de generar críticas y una serie de acciones para impedir que siga en ese cargo. Carla Delgado sigue el tema ahora. Las acciones judiciales con las que desde varios sectores pretenden la salida de Richard Gómez del Consejo Directivo de la Seguridad Social continúan. En los próximos días se conocerá la decisión sobre la apelación que hizo la Superintendencia de Bancos, luego de que por orden de un juez de Quevedo, Gómez logró que la entidad lo califique como vocal de los trabajadores. Fue posicionado en diciembre. Incluso ya ha participado de 3 consejos directivos. Uno de estos en los que se definió el presupuesto del instituto para este año. Pero su permanencia en el cargo podría tambalear. Si llega a ser aceptado y por tanto llega a ser revocada en todas sus partes de esta sentencia, todo lo que resolvió el juez de primera instancia quedaría sin ningún asidero y tendría que salir inclusive de la institución. Desde los gremios de trabajadores dicen que las apelaciones continuarán. Se mantienen en que Gómez no cumplió con los requisitos para ese cargo. Que Gómez no cumple tampoco con el otro requisito, que es el de tener el respaldo mayoritario de los electores, por cuanto de las 7 organizaciones que dice que lo respaldaron, 2 de ellas no estaban habilitadas para votar porque fueron recién reconocidas. Gómez, por su parte, asegura que respetará las decisiones judiciales, aunque defiende su cargo. Pero ellos están abusando del derecho. Han presentado otras acciones en Cuenca, han presentado otras acciones en Chimborazo, porque ellos han perdido 2 acciones, nosotros hemos ganado una y seguiremos defendiendo la tesis que tenemos la mayoría. Richard Gómez asumió su despacho el pasado 5 de enero. Desde entonces, organismos de trabajadores han realizado plantones y movilizaciones para manifestar su descontento. Este martes, o sea mañana, se reanudan las pruebas del metro de Quito. Los ciudadanos podrán volver a usar las instalaciones y trasladarse en los trenes mientras se negocia una póliza definitiva para el seguro. Francisco Garcés nos tiene detalles del tema. El metro de la capital reabrirá sus puertas este martes y recibirá a los ciudadanos que se han inscrito para conocer el sistema y trasladarse en los trenes durante la etapa de pruebas. Esto es posible porque el municipio capitalino pidió una extensión de la póliza de seguros que cubre las instalaciones y equipamiento del metro, que estuvo vigente hasta el jueves pasado.
Ese día la póliza se venció y aunque ya estaba en negociación la extensión y un reaseguro, la demora en las confirmaciones obligó a parar el sistema durante el fin de semana. Superado el inconveniente, el Cabildo emitió un comunicado en el que asegura que el Metro de Quito cuenta con todos los seguros que cubren la operación e infraestructura y sobre todo garantizan la seguridad de los usuarios. La prórroga de la póliza estará vigente hasta que se contrate el nuevo seguro. Según el informe que sustenta el proceso, se contratará los seguros para 4 ítems. El material rodante, es decir, los 18 trenes, sus repuestos y maquinaria, avaluados en $171,8 millones. Las obras de ingeniería por 1.181 millones. Los talleres y cocheras que tienen un valor de 67,2 millones y el resto de obras por 68,3 millones de dólares. El monto total a asegurar bordea los $1.500 millones y según los estudios realizados, en el peor de los casos, un siniestro podría afectar hasta el 20% del valor total estimado. La contratación de la nueva póliza está en la última etapa y se definiría entre la oferta de Latina Seguros, que propuso un costo de $14 millones, y Aseguradora del Sur, que ofertó una póliza de 17,1 millones. La adjudicación del contrato está prevista para el 14 de febrero.